El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el estudio hemodinámico. El objetivo de este estudio es más que nada hablar de lo que es el principio de Fick, que es la metodología mediante la cual alcanzamos a determinar gastos, tanto cardíaco como pulmonar. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ley de Ohms para poder determinar resistencias vasculares pulmonares, resistencias vasculares sistémicas, y la idea es que de aquí saquen lo que más o menos hacemos en la sala de hemodinamia durante la evaluación de cardiopatías congénitas. Nada más un poco de historia con respecto a lo que es el principio de Fick. Este principio fue acuñado inicialmente por el doctor Adolfo Fick en el siglo XIX. El doctor ya era conocido en 1855 por haber introducido la ley de difusión, y en 1890 fue que habló del principio de Fick para la medición de gastos cardíacos. Sin embargo, los hallazgos del doctor Fick nunca fueron puestos a prueba, sino hasta el siglo XX por el doctor André Cournard. El doctor André Cournard era un médico, era fisiólogo francés que emigró desde 1930 a Estados Unidos y era profesor de Columbia y trabajaba en el Hospital Bellevue de Nueva York. El doctor, junto con el doctor Forsman y el doctor Richard, desarrollaron lo que conocemos ahora como el cateterismo cardíaco. Esto fue en 1941 y lo llevó en 1956 a ganar el Premio Nobel de Medicina. Obviamente, existía una dificultad práctica para la aplicación del principio de Fick porque no podíamos tener las muestras que se necesitaban. Inicialmente, no se podían tomar muestras fiables de lo que era la mezcla venosa, y gracias al cateterismo cardíaco, pues logramos hacerlo, y actualmente la determinación de gastos cardíacos, la evaluación de cortocircuitos, pues son partes integrales en el cateterismo cardíaco rutinario. Los otros. Para medir el gasto cardíaco, el principio de Fick no es el único de los métodos. Además del método Fick, podemos utilizar la termodilución, la angiografía y el método de dilución indicador. Estos tres métodos normalmente no los utilizamos en el hospital, pero como una breve descripción, la termodilución, la termodilución es un método que calcula cambios de temperatura en el corazón utilizando algún tipo de catéter que tenga una punta de termotransmisor. El catéter que comúnmente se usa para este tipo de evaluaciones es el catéter Swan-Ganz. La ventaja de estos catéteres es que tienen un orificio en la punta y un orificio proximal. Si pueden ver la imagen del video, el orificio proximal queda en el atrio derecho, y ahí es donde normalmente se hace una inyección, ya sea de solución salina a temperatura ambiente o más fría, y mediante la inyección en varias ocasiones de 5 a 10 mililitros de esta solución, el termotransmisor puede capturar las variaciones en el flujo y de esa manera determinar gastos cardíacos. Obviamente, la ventaja de este método es que se puede realizar en la cama de un paciente que está en terapia, mediante el apoyo del mismo monitor que tiene en su cama. El método de angiografía, pues es un método que también llegamos a utilizar en la sala. Ya han visto que hemos utilizado en ciertas ocasiones cuando lo corrobora, por decir así, lo utilizamos para compararlo únicamente con las mediciones que hacemos de gasto, pero en realidad utilizamos el método Fick siempre como el parámetro a describir. Y en la angiografía lo que hacemos simplemente es hacer un ventriculograma. Aquí ustedes pueden ver en una proyección oblicua anterior derecha. No necesariamente se tiene que hacer en esta proyección, esto es dependiente del equipo que se utiliza. En nuestro equipo en la sala, de hecho, como es biplanar, podemos hacerlo en proyección oblicua anterior derecha, y utilizamos la proyección ortogonal, que en este caso sería oblicua anterior izquierda, a 55-60 grados. Hacemos la medición del volumen telediastólico, el volumen telesistólico, y en base a esto y a la frecuencia cardíaca podemos determinar el gasto cardíaco,
que después de esto se indexa de acuerdo a la superficie corporal del paciente. Por último, el método de dilución indicador es un método casos es el litio. De hecho, este procedimiento fue descrito desde 1993 por el doctor Linton y ellos hacían la inyección de litio desde una vena periférica y utilizando una línea arterial, la cual tenía conectado un sensor, ellos podían medir las variaciones plasmáticas de litio en la sangre y de esta manera hacer una curva que, como pueden observar, es un poquito más lenta, pero el objetivo de esta es la misma, determinar el gasto cardíaco mediante la cantidad o la concentración que presenta el paciente. Pero ahora sí, el método de FIC es el que vamos a utilizar y es el que les voy a pedir ahorita que con una hoja y papel me ayuden haciendo los siguientes ejercicios. Método, que ya les había dicho, está escrito por el doctor Adolfo Fick desde 1870, nos dice que el consumo o liberación de una sustancia por un órgano es el producto del flujo a través del órgano y la diferencia de concentración arteriovenosa en una sustancia. Ahora, para nosotros, ¿qué órgano estamos hablando? Bueno, el objetivo es gastos sistémicos y gastos pulmonares, así que uno de ellos es desde la aorta hasta las venas cavas, o sea, todo el gasto sistémico, y otro órgano va a ser desde la arteria pulmonar hasta las venas pulmonares, que es el gasto pulmonar. La cantidad de oxígeno que utiliza cada uno de estos dos circuitos es producto de el volumen, o sea, el flujo que pasa, y la diferencia de oxígeno que encontramos al inicio contra la que encontramos al final, que se traduce básicamente en la fórmula que ven aquí abajo. Consumo de oxígeno es igual a flujo por diferencia arteriovenosa. Ahora, el ejemplo más burdo que les puedo poner es el de una barra de sushi. Digamos que al principio en la barra de sushi nosotros vimos que la persona en la estación hizo 4 sushis y los mandó a través de la bandeja, que es uno de estos restaurantes en los que cualquiera puede agarrar su sushi mientras va pasando por la bandeja. Al final de ella solamente hay 2. Esto significa que en el momento en el que el chef dejó los sushis de su estación en la bandeja, se perdieron 2 sushis y quedaron 2 sushis. Entonces, el consumo que hubo en una estación es igual al flujo, que es la estación, por la diferencia que hubo de sushis del principio al final. O sea, había 4 sushis al principio y había 2 sushis al final. Entonces, esto significa que el consumo que existió fue de 2 sushis por estación. ¿Más o menos hay todos? Sí. Entonces, si yo pongo este ejemplo como el ejemplo para determinar método de Fick, en vez de estaciones voy a utilizar los litros que pasaron a través de la sustancia, en vez de los sushis voy a utilizar la cantidad de oxígeno que pasó de un lado a otro. Aquí estoy poniendo 45, ahorita les voy a decir por qué llegamos a ese número. Podemos describir la cantidad de oxígeno que utilizó ese órgano para alcanzar o para que alcanzó a consumir durante el paso de la sangre a través de este conducto. Gracias a la metodología de Fick, se lograron hacer gráficas de consumo de oxígeno desde 1970 por el doctor Lafarge. Ahora, estas tablas evaluaron a pacientes desde 3 hasta 18 años y de acuerdo a su frecuencia cardíaca nos ayudaron a estandarizar la cantidad de oxígeno que consumía un paciente de tal edad con tanta frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué limitantes tiene esto? Pues en el paciente pediátrico, 1, que las gráficas se hicieron en pacientes que no tenían cardiopatías congénitas, y 2, que el cateterismo solo se hizo en pacientes mayores de 3 años, dejando fuera todos estos lactantes y todos los neonatos. Fue por esto que en el 2014 el doctor Sekeler del Hospital de Cincinnati hizo un estudio en el cual evaluó a pacientes con cardiopatías congénitas apoyándose de estos dos sistemas, un sensor que se llama D-Lite o un sensor que se llama Pedi-Lite, de acuerdo al peso del paciente. El sensor Pedi-Lite en menores de 10 kilos, nos ayuda a evaluar volúmenes tidales y de esta manera el módulo de la vía aérea, que es el que ven aquí a la derecha, determinaba la concentración de oxígeno en cada uno de estos volúmenes. Con el uso de un monitor convencional de General Electric,
lograron determinar la cantidad de consumo de oxígeno que existía en pacientes con cardiopatías congénitas de fisiología univentricular, como ven en esta primera gráfica. De hecho, esta gráfica inclusive, además de separar por edades y pesos, separa por la condición clínica del paciente, si tiene una condición crítica o no, siendo la de arriba la condición adecuada, siendo la de abajo la condición crítica. Y en la siguiente tabla ustedes pueden ver también la cantidad de consumo de oxígeno de un paciente en fisiologías biventriculares cuando están en condición estable o en condición grave. Estas gráficas ya nos hablan del consumo de oxígeno por mililitros minuto por metro cuadrado que tiene un paciente al momento de realizarle un cateterismo cardíaco. Es importante entender que este consumo es esencial en la evaluación hemodinámica de los pacientes y un error en la medición lleva a sobre o subestimaciones de flujos y resistencias, como ahorita lo vamos a ver de acuerdo a la fórmula. Y aunque las tablas de la FARC son comúnmente utilizadas, pues en pacientes menores de 3 años y, como les dije, con cardiopatías congénitas, tienen una limitante. Ahora sí, el consumo de oxígeno no es el objetivo que ustedes ven cuando nosotros hacemos toda esta evaluación hemodinámica en pacientes con cardiopatía, sino es el gasto. Obviamente, para llegar a esto, pues simplemente se despeja la fórmula que les había descrito inicialmente, y en vez de hablar de consumo es igual a gasto por diferencia, hablamos que el gasto es igual al consumo entre la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y siempre en la sala les digo que recuerden muy bien esta fórmula, porque el gasto es directamente proporcional al consumo de oxígeno. O sea, cualquier cosa que haga que el consumo de oxígeno se eleve hace que el gasto suba y viceversa. Y la diferencia arteriovenosa de oxígeno es inversamente proporcional. Esto significa que la diferencia arteriovenosa, que es amplia, o sea, que es muy grande, va a llevarnos un gasto pobre, y la diferencia arteriovenosa, que es pequeña, nos va a llevar un gasto alto. Y el ejemplo más fácil que les puedo poner es el de los estados de hiperdinamia e hipodinamia en choque, ya sea de cualquier entidad. Cuando un paciente tiene hiperdinamia, estamos hablando de que la sangre pasa muy rápido por el sistémico. O sea, el ejemplo de igual manera del sushi se puede utilizar en esta situación, hablando que si pasa muy rápido el sushi a través de la bandeja, va a ser muy difícil para la gente agarrar su propio sushi. Entonces, la cantidad de sushi que salió al inicio va a ser casi la misma que la que salió al final. Y esto se traduce en el cuerpo del paciente en que la saturación de oxígeno que estaba al inicio en aorta, que es alta, va a seguir siendo alta al momento que llegue a las venas cavas. Digamos, por ejemplo, 90 contra 70 de saturación al momento que llega a las venas cavas. Esto nos habla de una diferencia arteriovenosa de 20%, ¿verdad? Para que tengan una idea más clara, una diferencia arteriovenosa común suele ser de 30%. Entonces hablamos que está por debajo de, está más pequeña, y esto nos habla que en la hiperdinamia el gasto cardíaco es alto, ¿no? Entonces, en hipodinamia, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que pasa tan lento la sangre que la gente no tiene, o más bien tiene mucha oportunidad de agarrar el sushi que quiere, y al final de la bandeja casi no queda nada. Entonces, una saturación de oxígeno es alta al inicio, y al momento de llegar a las cavas es una saturación muy baja. La diferencia arteriovenosa es amplia, es alta, por lo tanto el gasto cardíaco suele ser pequeño. La idea de que entiendan estas fórmulas es que puedan utilizarlas no nada más en la sala de hemodinamia, sino pues en la evaluación rutinaria de cualquier paciente, pues digamos en pacientes que están en terapia, etc. Para hablar del gasto cardíaco, ustedes van a describirlo en litros por minuto, y en el caso de los pediátricos, por metro cuadrado. Para hablar de consumo de oxígeno, ya vimos las tablas que están descritas en mililitros por minuto por metro cuadrado. Y para la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que ahorita nos vamos a adentrar un poquito más en cómo llevarla a cabo, vamos a hablar de mililitros por litro.
El gasto cardíaco normal de un paciente adulto es de 5 a 8 litros por minuto y el gasto cardíaco de un paciente pediátrico tiene que ser mayor a 2.4 litros por minuto por metro cuadrado. Cuando le hacemos la evaluación hemodinámica de todo paciente, es importante, pues, de las cavidades que necesitamos, obviamente en el sistema, en el gasto sistémico estamos hablando de la aorta hasta las venas cavas, en el sistema pulmonar estamos hablando desde la arteria pulmonar a las venas pulmonares, y el tiempo estimado de esta toma tiene que ser de 5 a 7 minutos. Hay que adquirir estas muestras sin apoyo a oxígeno suplementario y la idea es que sea la condición fisiológica del paciente. Obviamente existen sus limitaciones, sus excepciones, como en el caso de los pacientes a los que les hacemos prueba para evaluación de operabilidad, de los cuales administramos concentraciones de oxígeno suplementario al 100%. Y también hay que considerar que los datos reales, hay ciertas condiciones metabólicas que pueden alterar los datos que tenemos, infecciones, fiebre, ansiedad, personas con hipotiroidismo, hipertiroidismo, choque, etc. Ahora, para el ejemplo que les pedí que agarraran su papel y su pluma, vamos a utilizar este caso. Es una paciente de 12 años, 5 meses. Como pueden ver en la imagen, ella tiene varias comunicaciones interventriculares, cuenta con un conducto arterioso y una comunicación interauricular que se considera pequeña. La paciente tiene un peso de 21 kilos con una talla de 128 centímetros, una superficie corporal de 0.8 y una hemoglobina de 14 gramos por decilitro. A la derecha y en la imagen pueden observar las saturaciones, tanto en vena cava inferior, arteria pulmonar, vena pulmonar y aorta. Y para la evaluación hemodinámica o de resistencia les voy a pedir también que apunten las presiones. Únicamente utilizamos las presiones medias. En este caso, el atrio derecho de 7 milímetros de mercurio, el atrio izquierdo de 11, la arteria pulmonar con una media de 50 y la aorta con una media de 61. En este momento, pues le voy a pedir a Carlos, ¿qué te llama la atención de esta imagen? O sea, aparte de los defectos o... Sí, ya hablamos que tiene defectos, ¿no? Entonces, ¿qué te llama la atención de la evaluación hemodinámica aquí a primera vista? Antes de que hagamos cualquier tipo de cálculo. No. ¿Qué te parecen las saturaciones? Pues la saturación, pues en la aorta tenemos una saturación del 90% y en la vena cava, en las venas cava está entre 61 y 69%, pues podríamos pensar, está menor a 75, que nos haría pensar en un estado como de normodinamia, ¿no? O no, más bien Pues, si quieres, antes de hacer eso, o sea, lo básico, ¿no? O sea, tienes un paciente que satura 90, estoy totalmente de acuerdo contigo, y te tendría que llamar la atención que en las venas pulmonares satura 94. Sí. Entonces, si en las venas pulmonares satura 94 y en la aorta satura 90, ¿eso de qué te está hablando? Pues que hay un cortocircuito. Que existe algo de cortocircuito que está haciendo que la saturación que llega a la aorta no sea la ideal. Uno. Segundo punto, ¿qué te parece la saturación de la arteria pulmonar? Arteria pulmonar 84. Pues está elevada. ¿En cuanto a qué? Perdón, ¿está elevada con relación a qué? Pues es que si está llegando con una saturación en las venas de 61-69% y ya está en el tronco de la pulmonar con 84,
pues también nos habla de que hay ahí una mezcla, ¿no? De sangre Exactamente, oxigenada ¿no? con la sangre Entonces, venosa. un dato que les voy a sugerir es que siempre evalúen el circuito desde el inicio hasta el final. Entonces, como lo hiciste tú, las venas cavas, que están en 61 y 69, ahorita vamos a ver cuál va a ser la mezcla venosa. Al momento en el que pasa a través del atrio, que no tenemos una saturación, a través del ventrículo derecho, que no tenemos una saturación, y llega a la pulmonar, sabemos que existe algo de cortocircuito o algún flujo extra que está incrementando esa saturación y la está llevando a 84. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, a eso nosotros le llamamos salto oximétrico. Entonces, cuando de una cavidad a otra observamos un incremento en la saturación por arriba de 5%, nosotros estamos hablando de que existe un salto oximétrico. Ahora, ¿de dónde viene ese salto oximétrico? Pues no lo sabemos. Probablemente viene de la CIB, probablemente viene del conducto arterioso, obviamente por la cardiopatía que tiene, pero esta es la idea de que antes de hacer cualquier cálculo puedas tú mismo inferir estas cosas. O sea, tú ya sabes que, aunque tú sepas que la cardiopatía es de hiperflujo, tienes que entender que el incremento en la saturación te está apoyando lo que estás diciendo. Pero la disminución en la saturación aórtica, no tanto, ¿no? Porque eso ya te está hablando que el cortocircuito no es de izquierda a derecha, sino que también tiene algo de cortocircuito de derecha a izquierda. O sea, ese tipo de cosas son las que tienes que evaluar. Obviamente aquí ya para ayudarte y avanzar un poquito más, pues podemos observar que el ventrículo izquierdo tiene una presión de 92/11. Esto nos habla que la presión telediastólica del ventrículo izquierdo está ligeramente incrementada y esto es parte o algo común en un paciente con una cardiopatía de hiperflujo, ¿no? Suelen tener algo de disfunción diastólica. Pero bueno, vamos a continuar. Esto era para darles un poquito de tiempo para que hicieran las anotaciones que se tienen que hacer, que serían estas aproximadamente. Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos cálculos hemodinámicos, utilizamos una sola hoja. En el reverso hacemos el apunte de las saturaciones, como pueden ver aquí en este lado, y de las presiones, y aquí pongo en el lado izquierdo la hoja en donde vamos a estar escribiendo todos los cálculos, iniciando con los datos personales del paciente, nombre, edad, registro, y posteriormente peso, talla, superficie corporal y hemoglobina. Hasta ahorita todos en su hoja deberían de tener esto escrito. Ahorita puse, como pueden ver en las saturaciones, 63 de mezcla venosa. Y esto es y adelantándoles un poco, por la fórmula que hizo Flam ya desde 1969 para determinar la cantidad o la saturación de sangre que llega al atrio derecho desde la vena cava superior e inferior, considerando que la vena cava superior normalmente maneja más flujo que la vena cava inferior. Lo que se hace es la fórmula describe que se tiene que sumar 3 veces la vena cava más una vez la vena cava inferior y esto dividirlo entre 4. O sea, 61 por 3 más 69 entre 4. Bueno. Para la evaluación de FIC, vamos a hacer estos 6 pasos, iniciando con lo que es el consumo de oxígeno, seguimos por la capacidad de oxígeno, contenido de oxígeno, y una vez que tenemos estos cálculos ya podemos hacer la evaluación de los flujos, QP, QS y lo que es QP-QS. Después voy a hablar un poco de lo que es la ley de Ohm muy brevemente para poder determinar lo que son resistencias vasculares pulmonares y resistencias vasculares sistémicas. Vamos a iniciar con lo que es la predicción del consumo de oxígeno. Esto, afortunadamente, ya no tenemos que batallar mucho gracias a las gráficas del doctor Sekeler. Estamos considerando que el paciente tiene una patología de fisiología biventricular y es por eso que utilizamos esta tabla. Y si se fijan, utilicé la parte de arriba porque el paciente no está clínicamente grave. La paciente tiene 12 años y pesa 21 kilos, entonces nos acercamos lo más cercano a esto puede ser la evaluación del paciente de 25 kilos. Para la evaluación de nuestro paciente utilizaremos un consumo de oxígeno de 157. ¿Y qué unidades vamos a utilizar? Como dice en la tabla, mililitros por minuto por metro cuadrado. Entonces, el consumo de oxígeno, pues es algo fácil, simplemente es ir a ver a la tabla y determinar cuál es el consumo de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad del paciente. Segundo punto. El segundo punto es la capacidad de oxígeno. Por capacidad de oxígeno, esto me refiero al volumen máximo de oxígeno que puede transportar la hemoglobina en la sangre. Como ya sabemos, la gran mayoría, el 99.7% de toda la sangre, se transporta a través de ello.
y hay que entender que cada gramo de hemoglobina transporta 1.36 mililitros de oxígeno. Obviamente, para saber cuánto este puede transportar en una condición ideal, lo único que tengo que hacer es multiplicar mi hemoglobina por 1.36 para determinarlo en mililitros por decilitro. Pero, como un tip, para términos prácticos, esta evaluación de los pacientes en gastos no se hace en decilitros, se hace en litros. Por eso es que al final tenemos que multiplicar este resultado por 10 para que las unidades que tengamos estén en mililitros sobre litro. ¿Alguien ya hizo esa multiplicación? 19.4. Ajá, 19.04. Punto 04. 04. 04 mililitros por Mililitros por decilitro, sí. Pero lo queremos en mililitros por litro, entonces. 190.4. Exacto. Entonces, así de fácil. La capacidad de oxígeno va a ser igual a 1.36 por 14, que nos da 19.04. Y en este caso lo vamos a multiplicar por 10 para obtener la unidad en mililitros por litro. Entonces ya tenemos la cantidad de oxígeno que puede pasar en una condición ideal, pero nosotros sabemos que las cavidades del corazón no están saturadas al 100%, entonces la hemoglobina no alcanza esa cantidad, ¿verdad? Es por eso que vamos a evaluar cuánto oxígeno existe en cada una de las zonas que necesitamos para determinar gastos. Obviamente, si hablamos del gasto sistémico, estamos hablando de la aorta a la mezcla venosa. Si estamos hablando del gasto pulmonar, estamos hablando de la arteria pulmonar y de la vena pulmonar. Entonces, lo que hacemos es multiplicar esta capacidad de oxígeno que ya determinamos es 190.4 y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de saturación. O sea, lo pueden multiplicar por, digamos, la aorta que era 90%, o pues si quieren hacerlo de otra manera, lo que pueden hacer es multiplicarlo por 0.9. Vena pulmonar que estaba en 94, lo pueden multiplicar por 0.94, arteria pulmonar está en 84%, entonces ya saben. Y la mezcla venosa vamos a hacerla utilizando la fórmula de Flam, que ya sacamos eso, multiplicando 61 por 3 más 69 entre 4, y nos dio 63. Entonces, en este punto, les voy a pedir por favor que hagan las siguientes fórmulas, y cuando alguien ya tenga las respuestas, me avisa por favor. ¿Alguien? De vena cava superior me da 11.99. A ver, si quieres voy a pedir a alguno de los R4 que nos ayude, claro. Sí. Gaby, ¿ya pudiste hacerlo? Sí, doctor, estoy multiplicando, espérame. De arterial me da 171.36 o 17.13. Ajá. Y de pulmonar 119.9 o 11.99. A ver, vamos a revisar lo que hiciste. La cava super. Entonces, tenemos los valores del contenido de oxígeno total, que era 190.4. ¿Están de acuerdo? Eso es si saturara completamente. Pero ahora lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el porcentaje que en realidad tenemos. Hablando que el porcentaje de la aorta es de 90 o 0.9, el de la vena pulmonar es 94% o 0.94, el de la arteria pulmonar 0.84 porque es 84%, y la mezcla de cavas lo vamos a multiplicar por 0.63 o 63%. Entonces, el valor de la aorta me pareció que te dio bien, pero el de la arteria pulmonar dijiste como el de la mezcla venosa. Sí, el de la mezcla. Sí, ¿no? Sí. Entonces, más o menos todos. ¿Gaby? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Vini? ¿Sí le entendiste?
Sale. Entonces, ahora ya tenemos la cantidad de oxígeno que en realidad se encuentra en la aorta, en las venas, en la arteria pulmonar y en las venas pulmonares, ¿ok? Lo siguiente es, ahora sí, determinar las diferencias arteriovenosas. O sea, para el gasto nosotros ya tenemos el consumo de oxígeno, que ese no se mueve, y tenemos la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que gracias a lo que acabamos de hacer, lo vamos a poder determinar, ¿sale? Teniendo en cuenta nuestra fórmula, que es gasto cardíaco es igual a consumo de oxígeno entre diferencia arteriovenosa, para la evaluación del QP, que es el primero de los valores que vamos a tomar, vamos a utilizar el mismo consumo de oxígeno, que es invariable dependiendo de si es sistémico o pulmonar, y lo vamos a dividir entre la diferencia del circuito, que en el pulmonar vamos a hablar de venas pulmonares y de arteria pulmonar. Esta diferencia significa que a la arteria pulmonar, o que a las venas pulmonares le vamos a restar el contenido de oxígeno que hay en arteria pulmonar. Y ya sea alguno de los R4, ¿me puede decir por favor cuál es el resultado de esta? $8.26. 8.26. 8.2, ¿no? A mí era 24, no sé por qué. Vamos a jugar a que era 24 porque ya lo escribí y así está mi presentación. Entonces, el objetivo de este gasto es determinar cuál es nuestro consumo, que ya lo tenemos, y la diferencia arteriovenosa. Entonces, así como lo hicieron, ya podemos decir que la cantidad de volumen que pasa a través de los pulmones es de 8.24 litros por minuto por metro cuadrado. Ahora vamos a determinar la cantidad de volumen que pasa a través del sistémico. Y de la misma manera lo que vamos a hacer es utilizar nuestro consumo, pero en este caso vamos a utilizar la diferencia arteriovenosa de ese órgano. O sea, vamos a utilizar la aorta y vamos a utilizar la mezcla venosa, que era de 90 contra 63. ¿Y alguien tiene el resultado? Orly, se va a acabar el tiempo, dice que menos de 1 minuto. Sí, ya. Pues terminamos, o sea, ahorita que nos saque y vuelvo a hacer rápido la... Ok. Es que... Ya dejaron de ayudar con lo de los 40 minutos, ¿no? ¿Alguien tiene la respuesta? 3.05. 3.05, exacto. Entonces, aquí la diferencia es que en vez de los valores de vena pulmonar y arteria pulmonar, estamos utilizando el de aorta, que es el de 171, y estamos utilizando el de mezcla venosa, que es 119. Y de esta manera nosotros podemos inferir que el flujo de volumen que pasa a través del cuerpo es de 3.05. Y que por sí solo, ese número, Gaby, ¿qué te parece? ¿Es bueno, es malo, es alto, es bajo? ¿Qué es? ¿Solamente la QS o el QPQS? QS, el que te estoy poniendo ahí. De acuerdo a lo que dijimos al inicio. Es bajo, es bajo. Es normal. Acuérdate que era por arriba de 2.4 litros por minuto por metro cuadrado, una condición normal.